OpenStack ofrece una forma de almacenamiento como servicio. Aparte del almacenamiento de bloques, también ofrece lo que son sistemas de archivos compartidos, ¿vale? Archivos compartidos. Entonces, es lo que se llaman los shares. ¿Qué es un share? ¿Vale? Un share sería un volumen en este caso NFS, que a diferencia de los volúmenes que son almacenamiento de bloques, que solamente puede estar conectado a una instancia, los volúmenes share pueden estar conectados a más de una instancia, ¿vale? Entonces, veremos en primer lugar cómo crear el volumen. Una vez creado el volumen, habrá que definir sus reglas de acceso, y las reglas de acceso nos permiten definir quién lo va a usar y cómo lo va a usar, ¿vale? Entonces nosotros podemos hacer que, por ejemplo, esta sea de lectura y escritura y esta solamente sea de lectura. Y una vez que hayamos definido esas reglas de acceso, habrá que montar en las máquinas, en las instancias que vayan a usar el share, pues habrá que montar esos volúmenes NFS. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos montar esto en OpenStack. Para ello, como el usuario, por ejemplo, el usuario Garfio, en el proyecto Garfio va a decidir crear un share. Ese share lo tiene disponible en el menú de shares, y aquí podrá crear un volumen NFS. Para eso le da al botón de crear share, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, pues mi volumen share o mi share. El protocolo que va a utilizar para ser NFS, por ejemplo, vamos a crear uno de 8 GB, ¿vale? El tipo de share, pues el default. La zona de disponibilidad será Nova, ¿eh? Y en principio eso sería suficiente para poder crear nuestro share. Creamos el share, le solicitamos al componente de OpenStack que crea este tipo de almacenamiento que nos dé 8 GB y ya los tenemos disponibles. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Pues ahora lo que tenemos que hacer es definir las reglas de acceso. Ahora mismo eso está creado, está disponible en nuestro proyecto, pero en principio ninguna instancia puede acceder a él. Esto no funciona como los attachments, sino que realmente lo que tenemos que hacer es gestionar lo que se llaman las reglas. En las reglas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a identificar, como hemos comentado antes, quiénes son las máquinas que pueden acceder a ellas y cómo pueden hacerlo, ¿vale? Entonces vamos a añadir una regla y en este caso le vamos a dar acceso a la, creo que era de lectura y escritura, a la 134.227, 192, 168, 134, 227. Y esta le damos acceso de lectura y escritura a esa IP, ¿vale? Tipo de acceso, IP, acceso read write o read only a la 134, 227. Y también a ese mismo share le vamos a añadir otra regla, de forma que a la IP que le proporcionemos a continuación solamente le va a dar acceso read only a la 132, 161, 192, 168, 132, 161. Esta solamente puede leer. Vale, pues ya tenemos ahora mismo el share con las dos reglas de acceso disponibles. Lo siguiente que tenemos que hacer va a ser conectar nuestro share a las distintas instancias. ¿Vale? Para eso vamos a ver con qué propiedades se ha quedado el share al final. Vamos a irnos a la lista de shares que tenemos disponible o de shares, ¿vale? Hacemos clic sobre el share en particular y veremos que las reglas de acceso que tienen definidas son que a esta IP le deja lectura y escritura y a esta IP le deja solamente lectura. Y este share se monta de esta manera. Este es el path que necesitan los clientes para montarlo. ¿Vale? Venga, pues vamos a intentar montarlo. Para montarlo en una máquina Linux, vamos a ver primero a iniciar sesión en una de ellas, en concreto en la 134.227, pues SH con el usuario Ubuntu
192, 168, 134, 227. Y ya estoy conectado a la Ubuntu IDRSA. Bueno, de forma predeterminada, la Ubuntu no lleva el software disponible para conectar volúmenes NFS. Entonces hay que hacer primero una instalación. apt install nfs common es lo que hay que instalar. Y a partir de ahora ya sí podremos montar volúmenes NFS. Podríamos montarlo en el barra mnt, o podemos crear un directorio barra mnt, por ejemplo barra volumen NFS. Está creado ese proyecto. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que montar esta ruta, es la que hay que montarla en ese directorio. Entonces hacemos aquí un control C y aquí entonces hacemos sudo mount. Lo que hay que montar es ese path dentro de barra mnt barra volumen nfs, y ya tendremos montado nuestro volumen nfs. Si hacemos ahora un ls -la, perdón, un df -h, aquí tendremos ahora mismo disponible en nuestra máquina, pues tendremos los 8 gigas, ¿no?, de ese volumen, ¿vale? En el barra mnt. Voy a entrar a... voy a hacer voy a escribir algo allí. En el barra mnt hemos dicho volumen nfs, pues... ¿quién está escribiendo? Está escribiendo Garfio, ¿no? Pues... vamos a escribir, por ejemplo, en nunca jamás. Voy a escribir allí y voy a decir: hola, soy Garfio. Soy Capitán Garfio. Guardo mis cambios y ahora, como otro en la otra máquina, que también está en el mismo proyecto, el Capitán Garfio, va a montar también este path, ¿vale? Entonces voy a abrirme aquí una nueva pestaña en ese terminal y voy a conectarme a la otra máquina, a la sistema. Tenía que utilizar la clave sistema y la IP de esa máquina era la 132.161. Pues Ubuntu, como nombre de usuario, 192, 168, 132, 161. Ya estoy conectado a esa máquina y necesito instalar primero el software para los paquetes para instalar, para poder tener acceso o poder montar volumen NFS. Entonces sudo apt install nfs common. Bien, sudo mkdir barra mnt. Voy a crear un directorio aquí que lo voy a llamar, por ejemplo, era volumen nfs, para que sea igual que en los dos sitios. Volumen nfs. Y tengo que montar la ruta que me ha dado el OpenStack para el share, control C. Y esto es lo que tengo que hacer aquí, sudo mount. Voy a montar esa ruta, la voy a montar en mi volumen, perdón, en mi mnt volumen nfs. Ya está montado, entonces con un df-h ya tengo acceso a ese volumen, ¿vale? Voy a ver qué es lo que encuentro ahí dentro. Ahí tiene que estar el hola de el nunca jamás. Pues si hago un cat del barra mnt volumen nfs, el nunca jamás, ahí está lo que escribió el Capitán Garfio. Voy a intentar escribir yo algo. Sudo nano. Y me dice que yo no puedo escribir. ¿Por qué? Porque el usuario, perdón, porque la máquina esta que teníamos, la máquina 131, solamente tiene acceso read only a ese archivo.
La máquina 134.227 tiene lectura y escritura y esta tiene solamente lectura, ¿vale? Estas reglas se pueden añadir nuevas reglas y modificar y eliminar estas, ¿vale? Pero así lo hemos decidido y esa es la configuración que tenemos perfectamente funcionando, ¿vale? Entonces, pues con esto finaliza el vídeo tutorial sobre cómo crear un share en OpenStack y cómo montarlo en dos instancias con dos privilegios diferentes.